Al filo de la intriga. Fantasmas en la aterradora prisión Mallet. Es habitual y muy respetable el buscar empleos que la mayoría de las personas no querrían tomar, sin que estos impliquen hacer cosas malvadas o ilegales. Particularmente ser guardia de prisión no es un oficio que cualquiera esté dispuesto a tomar, y por ello se necesita preparación, disciplina, valentía y las cualidades aptas y necesarias para enfrentarse a situaciones inesperadas y peligrosas. Trabajar entre muros y rejas que encierran a las personas más peligrosas de una región o ciudad no es una tarea fácil, pues son humanos a los que hay que temerles. Pero lo verdaderamente aterrador surge cuando hay cosas que infunden miedo en los corazones de los mismos reclusos, y tanto ellos como los guardias de la prisión deben hacer frente a estos horrores. Esto fue exactamente lo que ocurrió en la prisión de Septon Mallet, ubicada en Somerset, Inglaterra. Este complejo carcelario es un lugar de pena y dolor, en donde decenas de espíritus y almas en pena atormentaban a aquellos desgraciados que fueron encerrados tras sus rejas, o que por otro lado, habían sido elegidos para trabajar en dicha prisión. Hubo un momento en la historia de la prisión Mallet en la que nadie, absolutamente nadie, ni siquiera los mismos guardias armados, querían estar allí, pues decían que oían voces y sonidos de ultratumba y miraban siluetas de personas que en realidad no estaban allí. Más que una prisión para los reclusos, era una auténtica pesadilla para cualquiera que allí estuviera. Antes de continuar, te recordamos suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al tanto de nuestras publicaciones. La prisión Mallet fue fundada en el año 1610 y desde el inicio de su apertura, el edificio fue usado como un centro penitenciario, aunque para aquellos tiempos se les llamaba casa de corrección. Tanto hombres como mujeres y niños que cometían crímenes graves o menores en el condado de Somerset eran arrojados allí dentro. Nunca tuvo buena fama, y de hecho, incluso antes de que el lugar estuviera embrujado, el lugar ya era un auténtico infierno en la tierra, hecho con ladrillos, piedra y barrotes de metal. Las condiciones sanitarias del lugar eran pésimas y ni siquiera los carceleros recibían beneficios por trabajar allí. Por ley, cada condado debía tener un centro correccional, así que la prisión se abrió más que todo para cumplir a la fuerza con unas leyes que buscaban acabar por la fuerza con la criminalidad del siglo XVII. Pero aquello era un agujero de enfermedad, peste, sufrimiento y muerte, y la poca vigilancia y la escasa presencia del personal penitenciario abría el camino a que los criminales siguieran delinquiendo de puertas para adentro. Si bien la mayoría de las prisiones de aquella época permanecían en deplorables condiciones similares, se dice que quienes entraban a la prisión Mallet con salud, vitalidad y energías, al poco tiempo no eran más que auténticos cadáveres vivientes, aunque apenas podían mantenerse en pie. En sus celdas, los reclusos y reclusas yacían moribundos, con mucha hambre, con claros signos de desnutrición y sin alguien que atendiera eficientemente sus enfermedades. Y todo esto es bien sabido a rasgos muy generales, por lo que las penurias que habrían tenido que aguantar aquellas personas muy probablemente pudieron haber sido mucho peores. Habían celdas con capacidad de hasta 6 personas, en donde dormían hasta 8 o más prisioneros, tirados en tablas de madera mohosa, colocadas en el suelo. Estando allí, acostados en esas improvisadas camas, y rodeados de las 4 paredes, las celdas se volvían las tumbas de los más enfermos. Y solo cuando los cuerpos ya empezaban a oler muy mal, era que los guardias sacaban los cadáveres. Esto debía ser muy aliviante para los demás hombres y mujeres que aún no habían muerto y que debían aguantar aquel nauseabundo olor a muerte, mezclado con otros más horribles como el del vómito, orina y peste. Para 1790, se declaró por ley que la prisión debía ampliarse para mejorar las condiciones sanitarias de los presos. Hasta ese momento,
los hombres y mujeres permanecían en celdas casi conjuntas, así que se construyeron pabellones separados. Pero luego vino lo más martirizante: el molino. Se construyó un enorme molino, al cual estaban obligados a trabajar los condenados a labores forzadas. Hasta 40 hombres al mismo tiempo hacían funcionar aquel enorme y pesado mecanismo, provocándoles fatiga, cansancio extremo y hasta la aparición de hernias por la fuerza que debían emplear. Durante el siglo XIX, la prisión fue el hogar de pesadilla de hasta 270 prisioneros, los cuales estaban vigilados y cuidados por escaso personal. Asesinos, abusadores, ladrones y depravados fueron algunos de los tipos de criminales que caminaron y perecieron dentro de la prisión Mallet. Si no morían de peste, entonces debían esperar a que sus juicios llegasen para luego ser condenados a la horca. Sus restos desaparecieron en fosas comunes construidas adentro de la misma prisión, aunque a veces no hacía falta ni eso. Un simple agujero en los muros bastaba. Para 1930, la prisión fue cerrada, pues el número de reclusos había bajado hasta ser solo de 51, pero fue abierta de nuevo durante la Segunda Guerra Mundial, para ser una prisión militar, donde muchos soldados estadounidenses fueron condenados bajo las leyes de su mismo país, por actos de traición, abusos, o algún asesinato de algunos de sus compañeros. La prisión llegó a albergar a más de 700 prisioneros durante este tiempo. Luego de la guerra, dejó de ser usada como centro penitenciario, hasta que en 1966 se reabrió como una cárcel común. Funcionó hasta el año 2013 y fueron los trabajadores que laboraron en la prisión durante ese año y los anteriores los que dieron testimonio de que el lugar no era una prisión común. Un trabajador que prefirió referirse a sí mismo bajo el alias de Charlie declaró que el lugar es muy ruidoso y quien trabajara allí debía acostumbrarse a sonidos que no tenían ninguna explicación lógica. Siendo Charlie alguien principalmente escéptico, atribuye la mayoría de los sonidos a pájaros o a la contracción de la infraestructura por las noches. Pero admite que hay cosas que no puede explicar. Otra de las ex empleadas, llamada Mónica, narra que una mañana, a eso de las 10, estaba solo ella con una compañera a la que se refirió como Felicity. Esta última subió a abrir las puertas de arriba y Mónica se quedó en la planta de abajo, junto al espacio de la recepción. Pero de la nada, empezó a escuchar el fuerte y grave gruñido de un hombre junto al sonido de una mesa que se arrastraba. En la prisión no había nadie más que ellas dos. Y en esa zona no habían reclusos que tuvieran acceso a algún objeto como una mesa. Mónica decidió esperar a su compañera y juntas fueron a investigar el origen de aquel ruido, pero no hallaron nada fuera de lo común. Tal vez la leyenda más famosa es la de la llamada Mujer de Blanco. Este es un espectro que se aparece por el corredor marcado con la letra A, que antes era estrictamente reservado para mujeres y niños. En los años 70, los trabajadores y reclusos se quejaban, pues reiteradas veces afirmaron ver a una mujer con un vestido blanco, como si estuviera a punto de casarse y que se la pasaba vagando por aquella antigua ala de la prisión. La leyenda de la Mujer de Blanco se remonta a finales del siglo XVIII. Se desconoce su nombre, pero esta mujer fue acusada de haber asesinado a su marido y sentenciada a muerte. Se le concedió un último deseo, y este fue que pudiese usar su vestido de novia la noche antes de su ejecución. Su deseo fue permitido, y ella se acostó a dormir con aquel blanco vestido de casamiento. Murió antes de lo esperado, en la cama de su celda, sin ningún signo de violencia. Simplemente su vida se apagó, pero su alma no descansó en paz. Desde entonces y según dicen múltiples testigos, se ve a aquella mujer vagar cerca de las escaleras del corredor A. Los guardias se negaban con vehemencia a patrullar aquella zona a altas horas de la noche, lo cual causó que se abriese una investigación sobre presuntos fenómenos paranormales en dicho sitio, pero no se obtuvieron resultados concluyentes.
Y es que gracias a este tipo de apariciones, la prisión fue un lugar turístico muy atractivo durante las últimas décadas, e incluso en la actualidad, sigue funcionando como un lugar para realizar recorridos guiados. El mismo Charlie narra que un muchacho que organizaba un recorrido turístico escuchó varias voces de niños por algunos de los corredores de la prisión y que incluso llegó a ver a un pequeño asomándose por una de las puertas. Pero hace muchos años que la prisión Mallet dejó de albergar a jóvenes y niños. Lo más escalofriante es que la descripción dada era la de un niño que vestía ropajes propios de la época victoriana. Charlie afirma que uno de los espectros con los que más se han topado es el de una anciana que aparentemente vivió en el lugar durante el siglo XIX. Ocurrió en el año 2017. Se estaba organizando un recorrido público organizado por investigadores paranormales y entre el grupo que accedió a la prisión se hallaba una chica en particular. Esta muchacha vio a una señora de avanzada edad en el patio donde antaño los reclusos solían hacer ejercicio. La anciana parecía estar buscando algo caído, por lo que estaba encorvada, mirando hacia el suelo. La chica creyó que la anciana pertenecía a su grupo turístico y pensó que se había extraviado o que había perdido algo cercano al lugar. Se dirigió a ella para guiarla de nuevo con el grupo, pero la anciana no se inmutó. Ignoró por completo a la chica y ni siquiera se giró para verla. La muchacha decidió regresar para informar al equipo y cuando todos fueron hasta el patio, no encontraron a nadie. Por las ropas que vestía, se sospecha que era el espíritu de una mujer que vivió durante el siglo XIX. Una investigadora de lo paranormal, llamada Ann Morris, afirma que ha captado más de 1000 psicofonías dentro del correccional y son de lo más diversas. Algunas le han incitado a golpearse la cabeza y otras le ordenan que se largue del lugar. Hay un fantasma al que ella llama Señor Romeo, que le dice piropos en algunas grabaciones y parece coquetear con ella. Pero también ha captado sonidos que indican que dentro de la misma prisión habían hombres que eran todo lo contrario al Señor Romeo. Ese último tipo de grabaciones, junto con algunos arañazos que le han propinado algunos espíritus agresivos, han sido las peores experiencias de la investigadora dentro de la prisión. Y es que muchos fueron los vejámenes que se cometieron antes, durante y después de los últimos años de funcionamiento de la cárcel. Y la evidencia de ello son las múltiples apariciones que allí ocurren. Desde la dama de blanco hasta la anciana del patio e incluso los niños de los corredores, muchas fueron las tragedias que por más de 2 siglos se vivieron en aquel lugar. Y muy probablemente esas almas nunca descansarán en paz. Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo con todos tus amigos. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para seguir disfrutando de nuestras novedades. Recuerda, la historia es un incesante volver a empezar.